Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. El hombre alcanza la cumbre de su sabiduría cuando todo lo que hace es tan claro como lo hecho por la naturaleza. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de naturaleza. No dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org. También agradecemos a Fundación Panchi Folletti, una organización dedicada a la preservación y regeneración del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, @fundación_panchi_folletti. Finalmente agradecemos a Mercado Local, un supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Y si te gusta este podcast, te invitamos a apoyarnos en Patreon. Podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. En este podcast solemos discutir temas desde la racionalidad científica, desde la visión de ciencias naturales como ecología y biología, pero sentimos que las crisis socioambientales que estamos viviendo requieren de otras visiones y no solucionaremos los problemas solo con avances científicos. También necesitamos visiones más humanistas, desde la filosofía, desde la sabiduría popular, desde los conocimientos de culturas indígenas, del arte, del humanismo, etc. Y es por eso que hoy tenemos a un gran invitado, Gastón Sublet. Él es experto en estética, filosofía oriental y cultura mapuche. Es historiador del arte, musicólogo y compositor. Ha sido profesor de la Universidad Católica por décadas, autor de varios libros como Sabiduría chilena de tradición oral, La poética del acontecer y uno de los últimos, Ventura y desgracia del Homo sapiens. Sin más preámbulos, vamos con la conversación. Que nos haya recibido, porque es realmente un honor para nosotros poder estar aquí con usted. Así lo sienten ustedes. Yo tengo una tendencia más bien a la baja por haber sido hijo de un padre autoritario. Cuando el padre es autoritario, los hijos varones tienden al complejo de inferioridad. Y a tener poca autoestima. O sea, yo no soy un buen juez de lo que he hecho. Tienen que decírmelo otros. Claro. Me dice, oiga, Zulilla, es un real aporte al conocimiento de la sabiduría china, que me lo diga otro. Yo no sé si es así. Nosotros hemos leído un libro suyo, quizás más de uno. Hemos visto algunas entrevistas que le han hecho, que andan por ahí por internet, y realmente usted es un aporte al ser humano, yo creo, a Chile y al ser humano, realmente. ¿Alguna pregunta específica? Sí. Bueno, primero, claro, nuestro programa se trata de naturaleza y medio ambiente. Oye, espérate un momento. ¿Tú puedes descolgar el fono del teléfono ahí? Porque de repente va a sonar y es un desastre esto. Bueno, pon el fono al ladito nomás. Bien. Entonces pensamos que quizás para partir el tema queríamos preguntarle ¿qué es para usted la naturaleza y cómo se relaciona usted con la naturaleza? Mira, yo creo que originariamente nuestra especie es inseparable del medio cósmico en que se formó el Homo sapiens. El Homo sapiens se formó en la naturaleza y adquirió una sabiduría
un conocimiento del mundo, del entorno, muy profundo. De no haber sido así, se había extinguido. Esa es una de las pruebas más grandes de que esa sabiduría existió, porque el hecho que la especie humana haya poblado el planeta es la prueba más evidente de que los antepasados trabajaron bien. Y piensen ustedes la formación de los hijos y nietos, que son los que iban a recibir el legado de las generaciones anteriores. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de 100.000 años. Recibir el legado de 100.000 años tiene que haber sido una educación muy completa, no sistemática obviamente, pero una educación de transmisión de la sabiduría tiene que haber sido muy completa, porque de no haber sido así, vuelvo a repetirlo, la especie humana se habría extinguido. El hecho que exista hoy como muy poblado, que pueble mucho el mundo, es la prueba más evidente de que los antepasados lo hicieron bien. Claro, sí. Me acuerdo que en una ocasión el arzobispo de Santiago, hablando de la ley de aborto, dijo: aprobar esa ley sería como volver a los tiempos de las cavernas. Y yo le contesté por el diario, le dije: usted, Monseñor, ha dicho un contrasentido, porque si el Homo sapiens de hace 40.000 años hubiera practicado el aborto, obvio es que ni usted ni yo existiríamos hoy día. Claro, es una paradoja. Incurrió en un contrasentido. Es al revés. Digamos, aprobar la ley de aborto según la moral cristiana es ponerse a tono con los tiempos, no mirar al pasado. ¿No? Es verdad, sí. Bueno, eso para decir que nuestra especie es inseparable del medio cósmico en que se formó, porque se formó a través de muchos milenios de evolución, ¿no? Hasta que quedó el ejemplar de Cromañón, que es el Homo sapiens. Ahora, y se extinguieron todas las otras formas. Ahora se extinguieron en etapas muy, muy, muy largas. Por ejemplo, el Homo erectus vivió hace 1.800.000 años. Y vivió como 1.200.000 años. O sea, hay vestigios de la existencia del Homo erectus y del Homo habilis, que fue el primero que fabricó instrumentos. Ya, pero el primero que dio la impresión de tener eso que nosotros llamamos conciencia o función consciente, de eso hace más o menos 200.000 años. Hay una etapa arcaica del Homo sapiens y una etapa moderna, por así decirlo. Por eso le pusieron doblemente Homo sapiens sapiens. Sabio, sabio. Claro. Ya, eso somos nosotros, y no nos debemos olvidar nunca que nos formamos en concierto y como se dice, en armonía con un medio cósmico extremadamente complejo de elementos, de seres de los reinos vegetal, animal, que fueron compañía nuestra. Nuestros antepasados de hace 40.000 años le rindieron homenaje a sus compañeros animales en las pinturas maravillosas de las cavernas
de España y de Francia. Tanto que Picasso, cuando lo vio, dijo: ninguno de nosotros sería capaz de pintar así. Eso dijo Picasso. Ya hizo la prueba, ¿no es cierto?, que vivía en armonía con el medio. Y eso sería un poco el mito del paraíso, que todos los pueblos tienen. ¿Por qué todos los pueblos tienen un mito del paraíso y de la caída? Porque a todos les pasó lo mismo. Tenían una confianza completa que duró varias decenas de miles de años, en que lo que la madre naturaleza te da hoy, también te lo va a dar mañana. Vivíamos en forma itinerante. ¿Por qué de repente el ser humano ya formado perdió esa confianza y creó un procedimiento para producir la abundancia, pero en forma artificial, que fue la revolución agraria, ¿no es cierto? Y junto con la revolución agraria empezó el fenómeno social de la civilización en el mundo, que comporta una separación cada vez más grande del hombre y la naturaleza. Y esa separación llega al extremo hoy. El hombre ha creído que era dueño de la naturaleza. La verdad es que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y esa es nuestra manera normal de vivir. Ahora, como ya pasaron tantos miles de años, no sabemos cómo habría sido la vida humana si esa caída no se hubiese producido. Si el hombre no hubiera perdido esa confianza y no hubiera empezado esta cruzada por producir abundancia artificialmente. Eso empezó justo donde la Biblia dice que Dios colocó a Adán en el jardín de bellos árboles buenos para comer el fruto entre los ríos Tigris y Éufrates. En el fondo lo que está diciendo es que ahí empezó la primera sociedad de producción del mundo, Sumer, la más antigua de Occidente. Pero empezó con ingeniería hidráulica, canales que salieron del Tigris y el Éufrates y activaron la fertilidad potencial de la antigua estepa de Mesopotamia. Ahí empezó el mito del progreso, el crecimiento, la generación de riqueza, los excedentes. Empezó la ciudad, empezaron los estamentos de la sociedad, patricios, comunes, esclavos. Y ahí la empalizada primitiva, donde se cuidaba el sembrado, se convirtió en una ciudad murallada contra los ladrones y enemigos. Y la humanidad vivió en perpetuas guerras hasta hoy día, hasta ahora. Ya, pero volvemos a lo mismo, ¿cierto? Nuestra madre es la naturaleza. Y nuestra sabiduría se formó por la experiencia de vivir en la naturaleza con los desafíos que eso significa. Hay antropólogos como Noah Harari, que es israelí, que sostienen que el hombre del periodo paleolítico, o sea, 40.000 años atrás, era de los tipos humanos que se han dado en nuestra especie el mejor informado de todos, mucho mejor informado que el hombre de hoy, porque ahora
nuestras aptitudes personales, uno las ha transferido a otros. Entonces, ahí está el experto, el técnico, el profesional, ¿no es cierto? Claro. El pensador, que piensan por nosotros, en tanto que el hombre medio en el mundo no sabe hacer nada, no sabe nada de nada. No sabe que mañana tiene que pagar la cuenta de la luz nomás. Exacto. O sea, han idiotizado a la especie humana. Entonces Harari tiene razón. Si alguien en aquellos tiempos ignoraba algo del medio, ponía en riesgo su vida. O sea, tenía que saber todo. Sí, todo lo que hay que saber para poder vivir. Porque también lo dicen de los animales, ¿no es cierto? ¿Qué particularidad tienen los animales comparados con nosotros? Los animales viven en la plenitud de su forma viviente. O sea, no les falta nada. Están completos. El león, para seguir siendo león, sabe todo lo que tiene que saber para el cuidado de su vida. Pero el hombre no. El hombre no sabe qué es lo que tiene que saber para el cuidado, para el autocuidado de su vida. No para llamar al médico, ¿no es cierto?, sino para curarse a sí mismo. El hombre no lo sabe. Entonces, el supuesto que hay, ¿no?, es que en algún momento el ser humano también tuvo, igual que el león, el conocimiento de todo lo que necesita saber para vivir en la plenitud de su forma viviente. Eso es lo que significa, en el fondo, lo que la Biblia se llama el paraíso, el estado adámico, o sea, la desnudez de la pareja originaria. Ahí se está diciendo en forma poética o mitológica una gran verdad. Esa pareja no necesita agregarse nada para seguir siendo lo que deben ser, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que agregarnos 1000 cosas para poder vivir en forma normal. Necesitamos píldoras para el mareo, píldoras para dormir, necesitamos recetas de todo tipo por dolores corporales, todo tipo de remedios. Ya, pero en aquellos tiempos, si el hombre hubiera necesitado algo que él no sabe cómo hacerlo, se muere nomás. El desafío de la naturaleza era muy grande. Entonces, por ahí empezamos. Nuestra separación de la naturaleza es una tragedia, la más grande tragedia que el hombre ha tenido en su historial, ¿no es cierto? Ha perdido a su madre, en el fondo. Ha perdido las fuentes de su sabiduría. La ciencia no es lo mismo que la sabiduría. La ciencia es un conocimiento de los fenómenos, nada más. La sabiduría es un conocimiento del sentido. Se conocen los fenómenos, pero también se conoce el sentido. Ya todo eso se perdió. Se perdió. Somos unos ignorantes, somos las personas de psique muy alterada. Yo diría que estamos todos locos. Piensa tú lo que significa que hoy el presidente de Rusia pretenda anexar territorios que pertenecieran al imperio zarista de otros tiempos, que él se siente emperador, tan loco como Napoleón en el fondo. Eso revela que estamos locos. Hay las cosas que ha hecho el señor Trump, someter a la selva amazónica a
sacarla al mundo del comercio, comercializar la riqueza natural de la Amazonía, hasta el punto de, sabemos las cifras, esto me lo dijo Juan Pablo Rego, es como una cancha de fútbol por minuto, lo que echan abajo, con máquinas que llevan una cadena al medio y que van botando los árboles por presión. No tienen tiempo de usar, ¿cómo se llama esto? Motosierra. Eso sería muy lento. O sea, estamos locos, nos estamos serruchando el piso, estamos creando un mundo extremadamente peligroso y ya las consecuencias se empiezan a sentir. Tanto que ya prácticamente todas las personas que gobiernan el mundo, los delegados de Naciones Unidas, todos saben que la grande no se va a poder evitar. ¿Y la grande es qué? La grande lo incluye todo. Incluye el medio ambiente, incluye la psique del hombre, o sea, la locura, el mito del progreso, todo eso caduca. ¿Qué vamos a hacer? Hay que prepararse para ese momento. Ahora, ese momento no va a llegar de un golpe, está llegando, uno lo ve como va llegando, ¿no es cierto? Aquí murieron 40 con la inundación, más allá, bueno, todo es así en este momento. Entonces eso para decir que lo que se cuenta en la Biblia es verdad, pero está escrito en forma mitológica, poética. Simbólica. Son metáforas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué le pasa a Adán cuando lo sacan del paraíso? Se transforma en agricultor, en una tierra muy difícil de cultivar. Y el hijo perverso que tiene, Caín, que es el primer agricultor de la mitología hebrea, ¿cierto? Además, el primero que construye una ciudad. Y su nombre, Caín, significa herrero, el que maneja los metales, o sea, el héroe civilizador. Y es el maldito. O sea, la Biblia se daba cuenta de esto que yo estoy diciendo. El que escribió el Génesis sabía muy bien lo que estaba diciendo. Por eso cargó todo el mal en este hijo perverso que mató a su hermano. Eso significa el primero que derramó la sangre humana, que se liberó de la obligación moral de cooperar, del amor al prójimo y el respeto al prójimo. Sería el primero. Ahora no sabemos si Caín existió, pero es una figura para simbolizar ese tipo humano, ¿no? ¿Mató a su hermano Abel? Sí, que era pastor. Porque tenía envidia de él, me parece. Dice que Dios recibió bien la ofrenda del pastor, pero no recibió bien la ofrenda del agricultor, que era él. Y entonces ahí le dio rabia y mató a su hermano. Pero de todas maneras, eso simbolizan grandes procesos históricos que se resumen en una pequeña narración, nada más, ¿no es cierto? Pero lo dice todo. Lo dice todo. Es la cultura de los pastores, de los itinerantes, es sustituida por la vida sedentaria, la vida urbana, ¿no es cierto? El advenimiento de la guerra, de la propiedad privada, del territorio y del patrimonio. Está dicho en párrafos muy breves, pero el hombre sabía. El que escribió la Biblia, bueno, se dice que era Moisés, ¿no es cierto? Sabía muy bien qué estaba diciendo. Y no era el único en el mundo. Los griegos conocían el mito de las 4 edades del mundo.
que es lo mismo. Los chinos, el mito de las 10 edades, de cómo se produjo lo mismo que le enseña la Biblia. De cierta forma, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. Todo lo que usted dice y dice que aparecen los distintos mitos, ¿no? Me parece en Oriente y en Occidente. Sí. Esta historia de la humanidad me hace pensar si no estábamos destinados a llegar a este momento en que quizás nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que viene ahora? Me pregunto, ¿qué va a pasar? Si tú dices destinado, significa que era una fatalidad. Eso no se puede aceptar. No era una fatalidad. Es lo que se llama la prueba de la libertad. Y la conciencia, cuando crece la conciencia, como fue la evolución del Homo sapiens y todo, crece también la libertad. Conciencia y libertad son correlativos. Entonces, mientras más libertad va adquiriendo el hombre, más grande es el riesgo que corre de transformarse en una criatura autónoma, que se separa de Dios y se separa del medio. Y eso es lo que ocurrió en el fondo. Según la antropología más moderna, existió un monoteísmo primordial. O sea, eso se dice en la Biblia de que Dios habitaba el mismo lugar de Adán. O sea, Dios estaba en el paraíso. Es como una presencia sensible. Ya, eso tiene un equivalente en la antropología actual, que se llama el monoteísmo primordial. ¿En qué consiste? Que el hombre más primitivo, curiosamente, es el que más sentido del misterio y del espíritu tiene, más que el civilizado. El civilizado es ateo. El hombre primitivo es el que más consciente está de que lo que está viendo y tocando ha salido de la nada por un poder que lo trae a la existencia. Entonces, esa creencia que es inseparable del hombre primitivo es lo que la antropología moderna llama el monoteísmo primordial. Y eso, el mito bíblico lo representa como que Dios se paseaba por el jardín, que estaba presente en la vida de Adán, ¿no? O sea, Adán significa toda la humanidad primitiva en el fondo, que eran recolectores, cazadores, ¿no es cierto? Entonces, la idea de lo que se puede comprobar hoy día de este lenguaje poético, casi como un cuento de niños, es de esa manera. Y efectivamente se comprueba con las investigaciones en terreno que mientras más primitivo el pueblo, mientras más antigua es su tradición, más se acerca al monoteísmo, no al politeísmo, al monoteísmo. Ya, el politeísmo es el resorte de la civilización, porque la complejidad del orden civilizado lo manejan los dioses. Entonces hay dioses para todo. Hay dioses, en el caso de Sumer, ¿no es cierto? Hay dioses del canal, de la esclusa, de los embalses. Hay dioses del vestido. Hay dioses que enseñaron a los hombres todos los oficios. Cada oficio tiene un dios. Entonces se ve claramente que el politeísmo es como el resorte originario de la civilización. Entonces, claro, eso es lo que en la Biblia, un pueblo
monoteísta, como el pueblo de Israel antiguo, ¿cierto?, considera que es el pecado por excelencia, apartarse del Dios único y rendirle culto a estas potestades que le van inspirando al hombre la construcción de este complejo de vida civilizada, que es cada vez más complejo. Si el hombre de hoy creyera en los dioses, tendríamos por lo menos unos 2 o 3 millones de dioses. Claro. Piensa que la India tiene 3.000 dioses. Y originariamente es una civilización extremadamente compleja. Nunca llegó a ser un imperio, fue una confederación de principados, pero extremadamente complejo. Por eso necesitan tantos dioses. Ahora, los dioses se acabaron con la llegada del cristianismo, que es la vuelta al monoteísmo de nuevo, ¿cierto? Abraham y su vocación es la vuelta del Dios único, pero ya en una forma de separación casi insalvable entre el hombre y la naturaleza, entre los diversos pueblos, en medio de ese desorden. Da la impresión de que el Dios único quiere salvar a la humanidad de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, el monoteísmo es esencial, la parada espiritual del hombre que vive inserto en la naturaleza. Ahora, esta hegemonía de los dioses dominó también a los pueblos primitivos. Por ejemplo, hoy día en la Amazonía hay pueblos que viven insertos en la naturaleza, pero no tendrán muchos dioses, pero son algunos dioses, ¿cierto? Pero en el fondo detrás, como en el pueblo mapuche, en el caso, está el Yenechén, que está por encima de todo, ¿cierto? Por encima de todo hay un supremo. Y eso es lo importante, que son los recuerdos que la humanidad tiene del monoteísmo primordial. Pero eso se puede dar en el caso de los pueblos aborígenes de hoy. No todos, pero en general. Hay un supremo que está por encima, pero hay también divinidades de la guerra, del canto ritual, de la danza, de la medicina, como en el caso del pueblo mapuche. El pueblo mapuche tendrá más o menos unos 10 o 12 potestades espirituales, aparte del Supremo. El Supremo siempre está ahí, ¿no es cierto? En el Guillatún, a los cuales yo he asistido, el pueblo, el oficiante, le dice al Supremo: Yenechén, aquí están de nuevo tus corderos mapuche. Claro que están presentes los otros dioses, pero sobre todo está el Supremo. Y ese Supremo es el recuerdo de cuando éramos paleolíticos. Ese poder único que trajo a la existencia todo lo que se ve, ¿no es cierto? Que es muy fácil darse cuenta de eso. Yo, antes de 1927, yo no existía. Y de repente empecé a existir. En el vientre de mi madre primero, después me sacaron. Y ahí estoy, ¿cierto? Lo que no tiene forma, lo invisible, es lo que se proyecta como visible después. Ahora, ese poder, el hombre del Paleolítico lo veía como un solo poder que hace crecer las plantas,
que hace que la leona tenga sus cachorros y mi madre tenga sus hijos. Es una sola. Ese es lo que la Biblia dice. Yahvé se paseaba por el jardín de Edén. Ahora, bueno, aquí estamos en la teoría y en la mitología, pero no en lo práctico. Y uno podría entender ese poder que usted menciona como el todo y que está también dentro de mí, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros vivimos en un universo que se ve y se toca y se oye, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde ha salido esto? Ha salido del vacío. Antes había un vacío. Ese vacío de repente se llenó. Ya ese poder que trajo a la existencia sensible, material, que materializó todas las cosas, pero conforme a un orden, ¿no? Ese poder es lo que los hombres han llamado Dios siempre. Que en la India se llama Brahman, que los chinos antiguos lo llaman Tao, los mapuches Yenechen. Ese poder que está detrás, ¿no? Y que trae desde el vacío todas las cosas a la existencia. Entonces, cuando el hombre pierde el contacto con ese poder, viene la autonomía de la conciencia. De ahí que el fruto prohibido que Dios le prohíbe a Adán comer se llama del bien y del mal, ¿no es cierto? La ciencia del bien y del mal. O sea, de ahí en adelante, tú, Adán, vas a decidir qué es bueno y qué es malo, con independencia de mí. Bueno, y ahí está el resultado, es la que quedó. No salió muy bien. Se guió por esta ciencia que trajo todos los males al mundo, trajo todo el progreso, obvio. Pero los micrófonos que estamos utilizando ahora, por ejemplo. Pero cabe preguntarse, ¿es progreso esto? ¿No? Es un sustituto inevitable a una plenitud perdida. Por eso vuelvo a repetir, no sabemos cómo habría evolucionado el Homo sapiens si esta caída no hubiera ocurrido. Si el hombre no hubiera querido decidir él por sí mismo qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? El ego, ¿no? O sea, la conciencia degeneró en ego. El hombre fue autorreferente. Eso es lo peor que el hombre ha podido hacer. Decidir él por sí y ante sí qué es bueno y qué no lo es. Reconstruir el mundo conforme a sus propios intereses. Como si ese poder que lo trajo a la vida no existiera. Como si se hubiese hecho a sí mismo solo. Claro, eso. Entonces, el desastre ecológico hoy día es eso. Pero mira el nombre que le da el hombre de hoy a la naturaleza. Lo llama recursos naturales. Y peor aún, al hombre mismo, recursos humanos. Eso es horrendo. Detrás de esa denominación está esto que se llama el pecado original. El origen, ¿no es cierto? El desganche del hombre del poder que gobierna el universo por una parte y su entrega a la hegemonía de los dioses, que son proyecciones, según la psicología analítica de hoy, ¿no es cierto? Son proyecciones de la psique humana en el fondo. No es que exista Zeus, es una creación del inconsciente colectivo griego.
necesitaban creer en un Dios que lo describe la mitología con las características de Zeus, o un Dios de la naturaleza como Dionisio, que está mucho más cerca del orden natural, y ese se transforma en Apolo, Dios del orden urbano, de las artes y de la armonía del mundo civilizado, obviamente. Entonces, la dupla Dionisio, Apolo, es del orden natural al orden artificial. No hay más que ver en lo que quedó, la magnífica escultura del Apolo de Belvedere, ¿no es cierto? Ese joven hermosísimo. Pero eso es la extrema y refinada civilización. Y ahora las versiones del Dionisio son mucho más arcaicas. Ahora, ¿qué hacemos en este desorden? Acabo de ver en televisión de que no han llegado a un acuerdo sobre la Amazonía. ¿Para protegerla? Sí, la reunión que hubo no llegó a una solución. Sí, siguen arrasando con todo. Sabe que se lo quería comentar. Veníamos con Sebastián en bus desde el sur, desde Pucón, de día mirando el paisaje. Y fue devastador ver lo que han hecho en la Araucanía y en Biobío con los monocultivos forestales. Se ve, a simple vista uno puede ver lo devastada que está la tierra, es impresionante. Y es bastante Pino doloroso. radiata, ¿no es cierto? Sí. Y eucalipto. Parece un desierto. Y es más de una región completa, entonces realmente uno no lo entiende muy bien. Y lo mismo en el Amazonas, claro. Sí. Yo le pregunté a Juan Pablo Rego, oye, ¿me darías tú las cifras de lo que queda de la cobertura forestal chilena? Averiguó, me dijo, mira, lo que queda es el 13% de lo que había. El 13%. Y de ese 13%, solo la 10ª parte está protegida. El resto puedes tú convertirlo en papel y hacer lo que quieras. Leña. Y es lo que nos da el oxígeno finalmente. El aire que respiramos viene de ahí. Bueno, y esto empezó en gran escala en la dictadura. Sí. Pinochet puso a su hijo o a su yerno, creo, su yerno, a la cabeza de la explotación forestal. Y bueno, eso es terrible, ¿no? Y ya se puede ver, uno lo puede ver a simple vista, ¿no? La devastación que hemos provocado por todo lo que usted mencionó, de toda la historia desde la humanidad hasta donde estamos ahora. Pero también ciertas personas han hablado de un cambio. Usted mismo ha mencionado el posible cambio de paradigma. Sí, eso va avanzando. Que hay semillas por aquí y por allá, pequeños atisbos de que las cosas están cambiando quizás. ¿Cree usted eso? Absolutamente, estoy convencido que ese poder que trajo a la existencia todo está recuperando su reino, digamos. Y eso, mira, la prueba es bastante terminante. En la antigüedad, el Imperio Romano cubrió toda Europa y el Medio Oriente, hasta el norte de África. Y la ética que imperaba ahí era una ética del más fuerte nomás. La vida humana no valía nada. Matar a un hombre era como matar una mosca. Entonces, en medio de ese mundo, llegó un hombre al mundo que
enseñó una doctrina radicalmente distinta a esa. Por ejemplo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen y calumnian, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y toda esa doctrina era para la comunidad. No era una doctrina como el budismo, por ejemplo, para el individuo. Era una doctrina para la comunidad, para rehacer la comunidad humana. Entonces, desde que fue crucificado, se formaron pequeñas comunidades, sobre todo en Grecia, fundadas por el apóstol Pablo. Cualquiera persona que hubiera visto eso no habría dado un peso por ello, porque en un mundo donde impera la fuerza y el heroísmo, el prestigio de los más poderosos, mundo heroico, ¿qué puede significar que si te pegan en una mejilla tú pones la otra? ¿Qué se puede significar? Nada. Nada. Bueno, resulta que los mandaron a la fiera, los torturaron, los quemaron vivos. Y saltamos 3 siglos y viene un milagro, ¿no es cierto? El milagro es de que esa gente es mayoritaria en el imperio. Es mayoritaria. Y los emperadores, a pesar de su campaña de persecución, se dieron cuenta que esto no tenía remedio, de que esto no lo paraba nadie. Entonces es como un milagro. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? En el caso del emperador Decio, que tomó preso al líder de la comunidad cristiana de Roma y lo torturó para doblegar su conciencia y llegar a un pacto con él. Te beneficiamos con todo lo que necesites si tú le dices a tus discípulos que te equivocaste, de que el tal Jesús no existió nunca, que es un invento, y tú das testimonio público de adhesión a los dioses del imperio. Y Vicente le respondió, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Entonces ahí Decio, murió en la tortura el hombre. Decio reunió al Senado y a la Guardia Pretoriana y les dijo, estamos perdidos. Se dio cuenta que esto no lo paraba nadie. Entonces dime tú, ¿cómo una manera de pensar que es lo contrario del triunfalismo, del heroísmo, del héroe guerrero romano, de la conquista, de la raza superior, digamos que son como los nazis de esa época, ¿no sé? ¿Cómo puede una doctrina que es exactamente lo contrario transformarse en un poder tan grande que al final los emperadores mismos tuvieron que bautizarse? ¿Cómo puede ocurrir eso? Pregúntale a Pablo cómo lo hizo. Y él te va a decir, nada de esto habría sido posible sin la ayuda del Espíritu. Eso habría usado la palabra. Entonces, veamos lo que está pasando ahora. La cultura alternativa, que es el equivalente de lo que ocurrió en aquellos tiempos. Yo creo, es una influencia no individual. Es como
como del inconsciente colectivo. Ahí está actuando eso que Pablo llamaba el espíritu. Y en el fondo es la vida que se está defendiendo a sí misma, porque de continuar así sabe que esto no tiene destino. No tiene destino. Como el Imperio Romano, como tal, en esa época no tenía destino. Si no cambiaba, se acababa. Bueno, de hecho los bárbaros destruyeron casi todo el Imperio Romano. La ciudad de Roma fue incendiada entera por los visigodos. Ya, los síntomas eran muy evidentes. Aquí tenemos síntomas parecidos. Los bárbaros, digamos, ya fueron los nazis, ¿no es cierto? Fue Estados Unidos atacando al extremo oriente. Guerras hay todo el tiempo. Es lo de Putin contra Ucrania. O sea, los bárbaros están atacando por todas partes en este momento. Entonces, el hecho de que exista gente en ese mundo que siente lo contrario de esto, que siente que debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos cooperar, debemos buscar la justicia. El hecho de que exista gente así es un milagro. De otra manera, como decir, lo que correspondería sería la lógica de los negocios, la ganancia, ¿no es cierto? Los emprendimientos cada vez más ambiciosos. Eso es lo que correspondería, pero hay gente que rechaza eso de plano. No quieren eso, se dan cuenta que eso no tiene destino. Pero los que están en eso, ¿por qué todavía creen que tiene destino eso? Yo he llegado a la conclusión de que ellos saben que eso no tiene destino, pero no tienen otra alternativa. No tienen nada a qué recurrir, aparte de eso. Entonces están creando un mundo que ellos saben que la grande no se va a poder evitar. Ellos lo saben eso. Por ejemplo, la última película recién estrenada, Oppenheimer, yo la vi ayer 3 horas. Aún no la veo, la voy a ir a ver. Sí, es mala. ¿En serio? Como película no vale nada. Oh. Es una lata, además, hecha de puras conversaciones. Ok. Sí, claro. Pero ¿por qué se hace ahora? Nos están preparando el ánimo. Esa es la verdad. Porque esto da la impresión de que se va agravando. Se va agravando. Entonces hay que cerrar filas en torno a Estados Unidos por, ¿cómo se dice? La OTAN, ¿no es cierto? Hay que traer a Suecia, a Finlandia, a Ucrania misma. Hay que fortalecer y que, bueno, Rusia se quede con China, lo cual es bastante peligroso, ¿no? Pero las posibilidades de que estalle una guerra nuclear son cada vez más cercanas. Entonces nos están preparando el ánimo. Y para no quedar mal moralmente, la película está hecha justamente para eso. En un momento, al señor Oppenheimer, incluso después de haber hecho estallar la bomba, lo tiran para abajo por una acusación que muchos científicos le hicieron de no ser leal con Estados Unidos, haberle pasado información a los soviéticos, por lo tanto hizo profesión de fe comunista, justamente para después liberarlo de todo y termine él con una condecoración fabulosa, ¿no es cierto? Entonces, el impacto del señor Oppenheimer en el público de hoy es un triunfador. La bomba se necesitaba, trajo la paz. Fíjate qué brutalidad, la bomba trajo la paz. Una paradoja también. Qué vergüenza más grande que la bomba traiga la paz. Por eso Jesús en la última cena dijo
la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy yo como la da el mundo. Claro, si él sabía que algún día la iban a dar de esta manera, con la bomba. Entonces, claro, yo creo que esta película viene en este momento para prepararnos el ánimo para lo que viene, ¿cierto? Así que cuidado. Tú sabes que la guerra atómica es casi, ¿cómo decir?, la catástrofe mundial. Es aún peor que el cambio climático. Es mucho peor, porque es la radioactividad que se extiende por todo el planeta. Entonces, con esta película nos están preparando el ánimo. Ahora, ellos no tienen otra alternativa. No pueden parar. Lo que han hecho ya no lo pueden parar. Entonces, mejor seguir ganando plata para esto. ¿Cómo decir? Si viene la grande, por lo menos que me toque a mí, rico, exitoso y triunfador, como el señor Elon Musk o el señor Bill Clinton. ¿No es cierto? Esa es la situación en que estamos. Estamos en una situación extremadamente peligrosa. La decadencia moral del mundo, los horrores que pasan a diario en las calles de las ciudades de Chile o de cualquier otra ciudad. Tú sabes que en Londres no se puede salir después de las 5 de la tarde solo a la calle, no puede salir. Pero eso también para Washington, para Nueva York. Es decir, el hombre ya no tiene virtud, no tiene sabiduría, perdió la noción del sentido y la noción de la trascendencia. Perdió esas 4 cosas. Eso está en la naturaleza, pero él se separó de la naturaleza. Y habiendo dicho todo esto, ¿usted aún alberga algo de esperanza o de fe? Sí. Sobre nosotros. El problema es que yo creo, como todos estos delegados que se reúnen en las Naciones Unidas, de que la grande no se va a poder evitar. Pero la grande no es el final. Es como el doloroso parto. Ahora hay que ir estudiando de cómo va creciendo silenciosamente la cultura alternativa. Eso hay que observarlo. Hay que dedicarse a eso. La cultura alternativa sigue creciendo. Y yo lo compruebo con mis alumnos de la universidad, que prácticamente todos estaban en la misma parada. La sabiduría de los pueblos originarios, la sabiduría de nuestro pueblo, a través de su tradición oral, volver a considerar a la persona de Jesús, pero no con la beatería corriente, ¿no es cierto?, sino como a la persona que encarna los verdaderos valores de la naturaleza humana. Todo eso se hace mucho tiempo que se está formando. Por ejemplo, todo el aporte del I Ching de la China o de la sabiduría de la India, la práctica de la meditación, todo eso ha ido creciendo. Lo que ocurre con eso es que no hace noticia. Claro, no están las noticias. Y es muy bueno que no haga noticia. No hay que decir nada. De que tú se lo puedas comunicar a quien lo necesita realmente. No sacas nada con hacer un enorme artículo en el diario. Porque la gente lo va a leer y 3 o 4 se van a interesar. Pero tú te pones en contacto con gente que está en lo mismo y ahí eso subterráneamente va cundiendo. Claro, ¿qué pasó entre Pablo y Constantino, ¿no es cierto? Ya, porque a partir de Constantino el cristianismo se transformó en religión oficial del imperio.
¿Qué pasó? Son 300 años más o menos. Ya. ¿Cómo fue por debajo? Por las catacumbas. ¿Cómo fue creciendo estos nuevos valores, digamos, del respeto, del amor, de la cooperación y de la igualdad? ¿Qué eran las características de la sociedad paleolítica? Morris Berman, en su libro Historia de la Conciencia, dice que... a ver, ¿qué es lo que iba a decir? Ya se me fue. Dice que esas bandas itinerantes de no más de 200 personas del periodo de la recolección de frutos y de la caza son superiores a las más prestigiosas democracias modernas en cuanto a cooperación, cohesión, cuidado, buena relación. ¿Y por qué? Porque si no fuera así, yo sabía que se acababan, que ellos morían. Tenía que ser así. El amor era el amor y el respeto era un imperativo vital para ellos. Estaban rodeados de peligro, obviamente. Las fieras, los animales venenosos, los rayos, las inundaciones. Estaban rodeados de mucho peligro. Entonces, por eso te digo, amor, respeto, cooperación, igualdad, eran absolutamente necesarios para subsistir. Sin eso no habría habido especie humana hoy. Entonces, todos estos valores nuevos, aparentemente nuevos, que introdujo el carpintero de Nazaret en su época, es volver a ese tipo de sociedad donde la gente se ama, la gente coopera, la gente se respeta y vive en una dimensión igualitaria, todos. Todavía se nota en algunas comunidades indígenas de Estados Unidos, de los Sioux, Comanche, lo que sea, ¿cierto?, que existe la ley de la igualdad. Y cualquiera que intente atribuirse un estatus superior a los demás es violentamente rechazado. Y el cacique no puede obligar a nadie a hacer nada contra su voluntad. Su gobierno es mediación y consejo, porque todo el mundo le reconoce una sabiduría excepcional. Por eso hasta en películas apareció. En la película Danza con Lobo, ahí se nota la mediación y el consejo que el cacique hace en medio de su comunidad, ¿no?, donde no obliga a nadie, pero aconseja. Y la comunidad le reconoce esa sabiduría y sigue sus consejos, ¿no? Entonces ahí está la ley de la igualdad. Lo mismo entre los mapuches. El que pretenda distinguirse de los demás por un estatus superior es violentamente rechazado. O cuando un gran investigador antropológico es bien recibido en una comunidad indígena del África y cuando se va les hace un regalo estupendo que ellos no podrían hacerse a sí mismos, como ir a la ciudad en su camión y comprar un buey muy gordo con mucha carne y se lo regala a la comunidad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo dejan en ridículo. Y el gallo no entiende nada. ¿Por qué me hacen esto? El buey es gordo, hay carne para la comunidad entera durante mucho tiempo y la más vieja de las mujeres me dice, ¿no le da vergüenza traer este montón de huesos aquí?
O los jóvenes empiezan a burlarse de él. Entonces él decide irse. No entiende. Y el hijo del jefe, que hablaba un poco de inglés, le explica. Le dice: aquí existe la ley de la igualdad. Cualquiera que se atribuya un estatus superior a los demás es rechazado. Nosotros sabemos que el regalo que usted ha hecho es estupendo, pero nadie se lo va a decir. Nadie se lo va a decir. Aquí un cazador bueno caza una pieza, pero no viene a farsantearse, a decir: mire lo que cacé. Hace un rito, pone su lanza en la sangre y se sienta en el círculo de los cazadores con la sangre, con la lanza ensangrentada, para que los demás se den cuenta que él cazó algo que vale la pena. Pero él no se farsantea. Bueno, todos esos elementos son propios de la comunidad cristiana originaria, que todavía viven en estas comunidades. Entonces, claro, la versión comunista del mundo, le agregas tú a esos valores, le agregas toda la tecnología, toda la fuerza de una sociedad dominadora. Entonces queda en nada todo esto. En una sociedad comunista, el hombre es explotado tal vez en forma más grave que el régimen anterior. Porque mira tú el caso de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Claro, el régimen monárquico era abusivo, ya, pero derrotaron a la monarquía y vino la sociedad industrial y crearon un proletariado que sufrió mucho más que el trabajador de la época de la monarquía. Entonces aquí se dieron vuelta los valores, ¿no es cierto? Hoy día la explotación del pueblo chino es tremenda, tremenda, sobre todo las mujeres jóvenes. Mi hija le hizo entrevistas a algunas que trabajan en nuestros galpones enormes, donde hay 2.000 muchachas entre 15 y 20 años, que tienen manos muy finas para trabajos de maquinitas electrónicas muy delicadas. Y trabajo 10 horas, vivo en un cubículo, me van a buscar. En mi trabajo es esto y hago esto, nada más que esto. Durante todo el año, mi familia está a 2.000 kilómetros de aquí. Los veo una vez al mes. Ya, eso es peor que la esclavitud. Sí. Es peor. Y eso para quebrar todos los mercados del mundo y fabricar allá en China cosas de la isla de Pascua que se venden aquí y la gente las compra. O hacer ponchos mapuches allá con una gran cantidad de fibra plástica. Y el chileno lo compra porque parece que fuera auténtico. Es raro. Todo eso es terrible, como dice. Bueno, estamos en el infierno y tenemos que librarnos del infierno. El infierno no es eterno. Ahora, eso es lo que en eso tenemos que poner el acento. En que esos son dolores de parto por un cambio de paradigma. Nadie dijo que el cambio de paradigma iba a ser fácil. ¿Perdón? Que el cambio de paradigma no es fácil. No, pues la grande no se va a poder evitar. O sea, hay que pagar un precio muy alto por la llegada del nuevo paradigma. En ese sentido, bueno, yo lo digo no como católico, ¿no? Ahí va a quedar en evidencia de que quién era este trabajador manual, pobre, que vivió en Nazaret y que enseñó lo que todos sabemos, ¿no es cierto? Ahí va a quedar en evidencia cuál era la autoridad con que actuaba. Digamos, las religiones
van a tener que cambiar radicalmente. Ya no puede ser religiones basadas en actos de culto. Tenemos que profundizar por qué nos mandaron a ese hombre. Eso es lo que tenemos que investigar, por qué vino ese hombre. Y fue anunciado varios miles de años antes. ¿Por qué vino a enseñar eso concretamente? Que es lo único que puede salvarnos en el fondo. Esa fraternidad es lo único que puede salvarnos. Él no vino a enseñar una mística como el Buda lo hizo muy bien. Yo no tengo nada en contra del Buda, pero eso es la limitación. El Buda enseña el desarrollo interior de la persona, pero como individuo. Es un consejo a ti, como individuo. En cambio, Jesús de Nazaret es el líder de la humanidad misma. ¿Por qué escogió esos discípulos? Porque el Buda tenía como discípulo a la élite espiritual de la India, pero Jesús buscó a gente sencilla que trabajaba con sus manos, o sea, pobre en cierto sentido, no eran empresarios ni nada que se le parezca. ¿Por qué escogió a un hombre como Pedro, que era un ignorante, un temperamental, un hombre capaz de negarlo? ¿Por qué escogió hombres así? Porque está escogiendo a la humanidad entera en el fondo. La humanidad entera no es superdotada. El hombre común no tiene, ¿cómo decir? No tiene posibilidades de autosuperarse si no hay una ayuda. Él viene a salvar a toda esa masa enorme de gente que no puede autosuperarse. Por eso escoge a esos hombres. No escogió a ningún gran maestro del judaísmo de su época, ¿no? Escogió a gente que se había apartado incluso de la religión oficial. Pedro ya no iba al templo, tampoco Juan ni Santiago. Yo creo que es el gran momento en que vamos a saber quién era ese hombre. El arquetipo del hombre, el hombre primordial. Y nos va a sorprender que se parece mucho al que vivió 40.000 años antes. Eso es lo que nos va a sorprender. Gastón, ya hemos conversado 1 hora, me parece, y no sé si se encuentra cansado o tiene sed. No sé, pero ¿qué más hay que decir? Bueno. Porque yo soy un hombre que me muevo en los principios, no en las estrategias. Uh-huh. No soy un político del medio ambiente. Sí, que sinceramente usted ha contestado más preguntas de las que yo tenía incluso. Ya. Y realmente ha tocado temas profundos que me quedan así como mensajes. No sé si quiere concluir la idea principal o cuál es su mensaje final. Yo creo que todo ha sido dicho ya. Todo lo que yo tenía que decir, por lo menos, ha sido dicho. No sé si bien o mal, enredoso. Pero como es la vida, enredoso está bien también. Hay que escucharlo una y otra vez, yo creo esto. Así. Bueno, la esperanza es que la podemos sintetizar así, ¿no es cierto? El poder que trajo la vida a este planeta es más fuerte que la insensatez humana. O sea, ellos no van a lograr lo que quieren, erradicar la vida de este planeta, no lo van a lograr. Porque la fuerza que trajo la vida aquí es más fuerte que su imbecilidad, ¿no es cierto? Ellos van a desaparecer. ¿Dónde está hoy día Napoleón? Desapareció. ¿Qué fue de Rómulo Augusto? ¿Qué fue de Julio César? ¿De Alejandro Magno? ¿De Luis XIV? ¿De Hitler? ¿Qué fue de ellos? Duraron poco. Hitler duró 12 años nada más. Napoleón duró 20 años.
le hizo la vida imposible a toda Europa. ¿Qué logró? Hacer que Francia quedara más chico que lo que era antes. Y él pretendió dominar el mundo. Y Hitler la embarró también, po. No logró casi nada. Claro, Hitler dejó a Alemania deshonrada en el fondo. Una vergüenza toda esa historia. Es el deshonor de esa nación que ha recuperado como ha podido ese honor perdido, ¿no es cierto?, por haberse transformado en el pueblo azote de la humanidad en un momento. Lo que nos enseñan un poco es que el individuo por sí mismo no es mucho lo que logra. El individuo solo. Claro. No es mucho lo que puede lograr. Exacto. Claro, el hombre está hecho para vivir en comunidad. Uh-huh. Y una comunidad que tienda a la igualdad. Sí, como usted dijo. Y que la vida es más fuerte también, nos dijo. La vida en todas sus formas, en toda su biodiversidad, en todos sus colores. Así es, pues. Muchas gracias, Gastón. No hay de qué, pues. Muchas gracias, en verdad. A mi parecer, usted es un sabio. Déjate, soy un profesor nomás. Claro. Que ya estoy, ya no hago clases. Pero estoy contratado como profesor e investigador. Entonces yo trabajo generando textos. Sí. Todo esto que tú has leído son parte de una serie de publicaciones que yo le ofrecí al rector. Y fue aprobado. O sea, lo que me pagarían como profesor me lo pagan como investigador. Uh-huh. ¿Y escribió un libro hace poco, me parece? Otro, sí. Ahí te lo puedo mostrar. Sí. Se llama Ventura y desgracia del Homo sapiens. Y justamente lo que me decía. Lo que hablamos. Sí. Muchas gracias, Gastón, por esta conversación. Gracias por considerar que lo que yo digo vale la pena. Vale totalmente la pena. Sí, totalmente. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente, naturaleza, divulgación científica, sustentabilidad, activismo, pueblos originarios y literatura infantil. Si buscas un libro de alguno de estos temas, no dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org. También agradecemos a Fundación Panchi Folletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram @fundación_panchi_folletti. Y finalmente agradecemos a Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!